Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, habéis visto mi rutina de primera hora de la mañana. Ya he dejado a Javier en el cole, por cierto, hace una ventolera horrible, pero horrible. Parece que estemos en el desierto con el polvo y todo. No se puede casi ni caminar porque te lleva el aire, encima hace bastante frío, pero bueno, cosas del temporal. Como os he dicho, pues lo que yo hago por las mañanas es esa, mi rutina de primera hora. Yo no suelo coger el móvil hasta que regreso de dejar a Javier en el cole, que muchas veces me habéis dicho que grabé el día a día, o sea, desde que me levanto, pero yo es que me levanto y ya me conecto a ducharme, arreglarme, despertar a Javier, preparar las cosas del colegio, intentar pues dejar la casa ya toda recogida, que yo por la noche me la dejo recogida, pero las cosas del desayuno, hacer las camas y tal. Yo normalmente suelo hacer la cama antes de dejar a Javier en el cole. Lo que pasa es que cuando grabo rutinas de limpieza, pues la dejo sin hacer hasta que vuelvo. Entonces yo me levanto, ventilo la habitación mientras me arreglo y tal, y ya luego pues hago la cama antes de irme porque son 5 minutitos. Que en el vídeo que os dejé de las rutinas que yo hago en el día a día para mantener la casa limpia, os lo explicaba que haciendo un poquito cada día, esas pequeñas rutinas que al final lo haces sobre la marcha, llevan muy poquito tiempo, porque yo tardo 5 minutos en hacer la cama, no tardo más. Primero ventilo bien la habitación y todo, y la de los niños igual, mientras ellos hacen sus cosas, se ventila la habitación y luego hacen la cama. Entonces, yo por la mañana no tengo tiempo para... hoy lo he hecho a modo de excepción, tenía un poquito más de tiempo y digo, vale, lo pongo rápido, pero normalmente yo, mis horas por la mañana van como cronometradas, tengo mis horarios, yo de 7 a 7 y media es mi hora de ducha, de vestirme y tal. A las 7 y media despierto a Javier y de 7 y media a 8 le doy su tiempo para que él desayune y se vaya espabilando poco a poco. Y mientras él va desayunando, pues yo lo voy preparando el almuerzo del cole, voy recogiendo, haciendo cosas en casa, terminando de arreglarme y tal. Y luego a las 8 ya él tiene que haber terminado de desayunar, lo ayudo a vestirse, ya él prácticamente se viste solito. Él va a asearse, lo que pasa es que tengo que ir detrás de él porque normalmente tienen mucho sueño por la mañana y les cuesta arrancar. Pero bueno, el tema de su aseo y tal, luego hacer la camita, preparar las cosas del cole y ya después, pues, caminito al cole, que tardamos nada, 10 minutitos, pero bueno, a paso lentito, que por la mañana cuesta mucho salir, sobre todo cuando hace frío. Y esa es la primera rutina que llegó recién despertada. Entonces, la verdad es que yo hasta que dejo a Javier y llego a casa, no miro el móvil, ni miro correos, ni miro absolutamente nada. O sea, a no ser que me llegue un mensaje y vea que es algo urgente, hasta que yo no me siento a desayunar, no cojo el móvil. Entonces hay cositas y excepciones cuando grabo, que a veces pues un poquito antes cojo el móvil cuando subo persianas, cuando me preparo el desayuno, ese ratito. Pero de normal yo cero móvil hasta que me siento a desayunar. Y ahí pues reviso correos, reviso pues las redes sociales y tal, y ya me pongo en marcha. Y bueno, que no me quería enrollar mucho. Me voy a ir al centro, ya desayunado, porque quiero echar un vistacito a ver qué hay de nuevo por las tiendas. He ido un solo día cuando empezaron las rebajas y la verdad es que no fui a nada en tema de decoración, fui a rebajas pues de ropa y tal, pero quería pasarme a ver por Primark. No voy a hacer un vídeo exclusivo ni de Primark, ni de Zara, ni de nada, porque de esos vídeos hay muchísimos en YouTube. Entonces es volver a grabar un vídeo que hay tropecientos mil. Tienen muy pocas visualizaciones y os voy a enseñar lo mismo que os he enseñado Media España, que trabaja en YouTube y hace vídeos de este tipo. No voy a enseñar nada nuevo. Así que si veo algo interesante o algo que esté guay o algo nuevo que no haya visto en otros vídeos, os lo grabaré, os lo enseñaré, o algo que me guste, alguna idea. Quiero pasar también por Zara Home, que Zara Home me encanta, pero no voy a hacer vídeo exclusivo. Entonces nada, voy a hacer un pequeño recorrido y ya luego continuamos. Así que nada, acompáñenme al día de hoy.
que vamos a visitar es Primark y bueno, nada más aquí en la entrada siempre ponen un stand que suele ser donde están las flores y más o menos lo que está en la temporada. Había muchas cositas de Pascua, por ejemplo este conejito de cerámica por 4,50 que llevaba como florecitas dibujadas. Luego estaba este otro que tiene como corazoncitos. No era muy grande, pero bueno, estaban muy chulos para decorar en Pascua. Por aquí tenemos estos peluches que tenían un precio de 7 euros. Eran bastante grandecitos. Os pongo la mano para que fijéis más o menos el tamaño. Y la verdad es que eran muy bonitos. Tenemos estas ramitas de aquí que tenían un precio de 3 euros. Y me parecieron muy bonitas para decorar ahora en primavera. Luego estaban estas de aquí también, que eran como entre amarillas y naranjas, también por 3 euros. Muy bonitas, bastante frondositas para el precio. Y luego estaba el mismo conejito por 6 euros, pero fijaros la diferencia de tamaño, casi que es preferible gastar 1 euro más y comprar el grande. Luego por aquí tenemos este candelabro doradito por 4 euros para poner una vela larga. Me pareció muy mono. Y en la zona de las velas tenemos esta selección de aquí, que había muchas velas en color negro y dorado para el que tenga su casa decorada en estos tonos, que también os enseño cositas aunque no vaya con el estilo de mi casa, pero bueno, más o menos para que lo veáis. Esta tenía un precio de 8 euros y era de 3 mechas. La verdad es que olía bastante bien y era bastante grande. Por aquí tenemos esta pequeñita que valía 8 euros, me pareció un precio un poco caro, fijaros la otra que era muy grande y esta sin embargo era más pequeñita, tenía un tono como tornasolado. Luego estas velas me encantaron, tienen como unas hojitas en color verde muy claro y la verdad es que se veían muy finas, muy bonitas, por 3 euros las dos velas y también las tenéis en verde. Luego están estos marquitos de foto que están muy en tendencia. Este era de 10 por 15 y tenía un precio de 6 euros. Y luego tenéis este de 13 por 18 que tenía un precio de 7 euros. La verdad es que me gustaron muchísimo. Luego estaba esta lamparita que son de estas que se recargan y se encienden tocándola. Son como táctiles. Me pareció muy mona para un escritorio o una mesita y también la tenéis en color blanco. Luego estaban estos vasitos de aquí que me parecieron muy monos pero muy caros, 5 euros cada vaso, me parecieron un poquito caros. Tenían también copas en este mismo color y luego estaban estas aceiteras vinagreras que son como las que yo tengo, pero en esta ocasión la parte de dentro es de color ámbar. Luego en la zona de deporte estaban estas botellitas que me parecieron súper monas, no pesaban nada. La verdad es que eran muy ligeras y vale para 1 litro de agua. Así que por el precio me pareció súper bien. Esta zona de aquí tenía esta colección nueva que han sacado de cocina que a mí personalmente no me gusta, pero bueno, si a alguien le gusta, bienvenido sea, le han sacado muchísimos vídeos, por eso no la he enseñado. Estos cojines de borreguito por 7 euros. Luego tenéis este así de rayas, me pareció muy mono, por 12 euros, con volantitos en tonos beige y un color así como crudito. Y luego este de 30 por 50 por 12 euros en color beige con estos pompones, que también me pareció muy mono. Tenéis este de aquí en tonos marrones por 14 euros, era así como muy étnico, por así decirlo, y la verdad que era muy mono también. Y luego este por 12 euros, muy ya tirando a la primavera, en tonos verdes, me pareció muy mono también con sus volantitos de 30 por 50. Y luego estaban estas mantitas que me han encantado, tenían un tacto súper agradable, por 18 euros, medían 1,20 por 1,50, bastante grandecitas. Y la verdad es que me han gustado muchísimo. Estaba esta en color crudito y luego esta en estos dos tonos que medía lo mismo. Y ya luego me fui a Zara Home, que es una de mis tiendas favoritas de decoración. Os enseño un poquito así a modo general. Esto es de la nueva colección, no es rebaja. Por aquí tenemos esta tacita que me pareció súper mona, por 6,99. Lleva así como pintitas en unos tonos muy claros. Luego tenemos esta de aquí, que es de cristal. Esta tiene un precio de 7,99, también me gustó muchísimo. Ya sabéis que soy súper fan de las tazas, me encanta coleccionarla para mi estantería de tazas. Y luego la tenéis con el mango en rosita claro.
Por aquí tenéis la colección nueva de cocina. No os he grabado precio por precio porque esto no es un vídeo, ya os he dicho que no iba a ser un vídeo de ir de tiendas, simplemente os enseño para que veáis lo que podéis encontrar en las tiendas. Y aquí tenemos el mismo formato de marco que vimos en Primark, pero este, que es el mismo tamaño, vale 15,99. Y luego el de atrás, que es más grande, me imagino que costará bastante más. Esta vela de aquí me encantó, era bastante grande, tenía 5 mechas. No tenía precio ninguna de las dos grandes, pero bueno, el formato está así en pequeñito, que era bastante pequeño, costaba 25,99, me parece una exageración para la vela, pero la grande me gustó mucho y creo que puedo recrearla en casa. Ya sabéis que me encanta hacer clones de cosas que me gustan. Y por aquí sí que había unos cuantos stands con cositas de rebajas. Había un poco de todo, estaba todo como mezclado, pero este jarroncito, por ejemplo, 12,99, me pareció muy mono. Luego habían algunos, por ejemplo, este lo veía demasiado caro para el tamaño que tenía. Zara Home a veces me desconcierta un poquito porque hay cosas súper pequeñas que son súper caras, luego cosas que no son tan grandes, o sea, que son más grandes pero no son caras. No sé, a veces me vuelve un poco loca. También tenéis las fundas nórdicas y toda la ropa, el textil, por así decirlo, en rebajas. Luego por aquí este dispensador de jabón para la cocina, que a mí me encanta. Desde que lo sacaron me enamoré, pero la verdad es que es bastante caro bajo mi punto de vista. Habrá quien no lo pensará, pero lo veo un poco caro. Este, por ejemplo, es un poco más económico, tiene un precio de 17,99 para poner pues el fregaplatos y el estropajo. En esta zona de lavandería también había muchas cositas chulas. Luego estaba este escurridor de plato, me pareció carísimo, 45 euros, era de hierro y no tenía mucha cosa. Y luego este de aquí, que es mi ambientador favorito de todas las tiendas donde yo he ido, este es el que más me gusta. En Zara Home lo encontráis en la zona de lavandería, no está donde los ambientadores normales. Este suele estar en donde venden las cosas de lavandería. Es el White Pottery y la verdad es que tiene un olor que es que me encanta. Una vez lo compré, vale 17,99, yo lo cogí en rebajas, en una de las rebajas, y la verdad es que me encantó. Y luego por último esta cajita para guardar las pinzas de la ropa por 9,99, que me gustó muchísimo. Yo tengo que cambiarme la mía porque está rota y la verdad que esta me gustó bastante. Para ser Zara Home no está mal de precio, así que me la apunto. Y luego ya me fui a la tienda Casa, que es otra tienda que me gusta muchísimo, tanto en decoración como en cosas del hogar. La verdad es que tienen muebles preciosos y ahora están con un 20% de descuento en toda la tienda, y luego hay algunos artículos que tienen hasta el 70% de descuento. Así que si tenéis alguna tienda de estas cerquita, pasaros, porque la verdad es que hay muchas ofertas y hay cosas que se quedan súper bien de precio. Esta butaca de aquí me encanta, por ejemplo, esta es un poco más cara, no estaba con descuento, pero cuando viene época de rebajas y tal, podéis mirar porque la verdad es que se encuentran cositas muy chulas. Os enseño un poquito a modo general, hay algunos precios que se pueden ver bien. Tienen jarrones de todo tipo, de todo tamaño, es una tienda que tiene bastante variedad. Siempre están dentro de las tendencias, no suelen irse por fuera de las tendencias, la verdad es que se adaptan bastante, pero tienen de todo. Aquí por ejemplo hay banquitos de madera en muchísimos tamaños, muchos formatos, largos, redondos, cuadrados, con pelo, sin pelo, con borrego. Tenéis para elegir el que más os guste. Este por ejemplo de aquí tenía un precio de 59 euros, me encantó, para poner por ejemplo un sitio para decorar, con un jarroncito, unos libros, es bajito, pero bueno, va muy bien. Y el pequeño tiene un precio de 39,95, pues lo mismo. Para una esquinita decorar con un jarrón y unas ramas, queda precioso. Luego esta cajita de aquí que trae 8, que son organizadoras, por ejemplo para el baño, para la cocina, para un escritorio. El precio me pareció bastante bien, 13 euros por 8 cajitas, pues está bastante bien. Y luego tenéis diferentes formatos de organizadores en cestos, cajas, estanterías, etc. Tenéis en algunos colores, luego estas así en borreguito, que también estaban muy bien de precio, pues para organizar un armario, una estantería. Luego también tienen bastante variedad de flores artificiales,
que también podéis encontrar algunas muy bien de precio, sobre todo ahora en rebajas, y tienen de todo un poco. También tienen macetas, tienen cosas de jardinería, por si os gusta renovar las cosas del jardín. Luego en la zona de cocina tienen muchísima variedad de cosas, pero muchísima. Os voy a grabar un poquito por encima porque es demasiado lo que tienen. Bandejas, tablas de cortar. Estas, por ejemplo, me encantaron. Estas son unas bases como la que yo tengo en la cocina, que la mía es artesanal hecha en casa. Pues esta me encantó y la tenéis en formato más grande por 19,95. La pequeña costaba 14,95. También tenéis un montón de vajilla. Si tenéis que haceros con una vajilla nueva o renovar algunas de casa, tenéis un montón para elegir. Y luego, bueno, por aquí os enseño también un poquito más de los muebles que había. Este espejo de aquí me gustó mucho la forma, pero lo que no me acababa de gustar era el pelo que tenía alrededor, porque esto tiene que ser muy sucio para el día a día. O lo estás aspirando constantemente, pero yo creo que al final se pondría feo con el tiempo. Y luego esa estantería que me encantó, la verdad es que me encantó muchísimo, es bastante grande, pone que es para colgar a la pared, pero incluso para ponerla en el suelo, a modo mueblecito con un jarroncito, quedaría monísima. La verdad es que me fui enamorada de esa estantería, pero no sé dónde ponerla. Luego por aquí tenemos los mismos cuadritos, que os lo quería enseñar para que veáis que está en tendencia. Bueno, el precio más o menos como el de Zara. Y listo. Bueno, familia, acabo de llegar, son las 12:15, tengo una hora y 15 minutos para hacer una rutina rápida de limpieza porque tengo que ir a recoger a Javier al cole. Entonces tengo que hacer la comida y hacer la rutina. Voy a intentar hacer algo rápido para que me dé tiempo. He ido lo más rápido que posible, os he enseñado un poquito de lo que había en las tiendas. La verdad es que ya rebajas muy poca cosa, ya no queda mucho, pero bueno, algo se puede pescar por ahí. De las cositas que he visto, lo que más me ha gustado han sido los cuadritos de Primark, los que os he enseñado, que están igual en las 3 tiendas que he ido. Me parecen muy chulos, están muy en tendencia y Primark siempre saca copia de todo lo que hace Zara Home y otras tiendas, así que el mejor precio, lógicamente, el de Primark es un poco diferente a los otros, pero el estilo es más o menos el mismo. Así que nada, y lo otro que me ha gustado mucho ha sido la estantería de Casa Shop, esa estantería grande que hacía como formas. Ponía que era para colgar en la pared, pero incluso ponerla a modo mueblecito bajo y encima poner una lamparita, unos libros o algo y luego pues decorar los huecos. Me ha parecido monísima, el precio tampoco no era muy caro y me ha encantado esa estantería, me ha encantado yo porque no tengo dónde meterla en mi casa, pero me ha encantado. Y bueno, yo me he portado súper bien, no me he comprado nada, me he comprado unos calcetines, pero porque necesitaba unos calcetines y ya está. No me he cogido nada de decoración, ya hay cositas de Pascua, como habéis visto en Primark. En Casa Shop estaban colocando cosas de Pascua, pero como estaban las chicas trabajando no pude grabar ahí. No me gusta pues enfocar a la gente que se vea ahí de fondo. Entonces, por respeto, por privacidad, pues no podemos grabar a las personas, aunque a veces se cuela alguna, sí que pasa y no te das cuenta, pero intento pues no enfocar a nadie porque no se puede. Así que nada, me voy a poner con mi rutina de hoy. Voy a hacerlo súper rápido, en plan flash, porque ya he dicho que no tengo mucho tiempo, pero hay que hacerlo. Tengo tiempo para salir a ver las tiendas y también para hacer cositas en casa, porque yo luego ya, después de la comida, descansamos un ratito y ya estoy por la tarde con mis hijos y con mi familia y dejo lo que es, a veces yo qué sé, pues pongo una lavadora o tiendo o recojo las cosas del día a día, pero por la tarde ya me gusta estar en plan descansando con mi familia, por eso siempre grabo por la mañana, nunca grabo por las tardes, es muy raro que grabe por la tarde, porque siempre están ellos en casa. Y yo hago siempre mucho más rápido cuando estoy sola que cuando está toda la casa llena de gente, lógicamente. Así que nada, me voy a poner a ello. Para adelantar trabajo voy a ir poniendo la lavadora que se va haciendo sola. Me gusta ir dejando cosas que puedan ir haciéndose sola y yo adelantar por otro lado. Entonces así mientras la lavadora está en marcha yo me dedico a otras cosas de casa. Voy a poner un ciclo que no sea muy largo, así cuando recoja a Javier la puedo tender
Pero bueno, el ciclo más corto que tiene mi lavadora es 1 hora y cuarto, no tiene más corto, no sé por qué, pero no me di cuenta cuando lo compré de que será más corto. Luego también pongo el robot a funcionar y así se va aspirando toda la casa porque no me da tiempo de pasar la aspiradora. Y voy a poner el agua a calentar y de esta manera pues también mientras voy con la rutina de la cocina se va calentando el agua para hacer la comida. Voy a recoger las cosas del lavavajillas porque antes de irme a las tiendas me lo dejé en marcha para cuando volviese, cuando terminé de desayunar, recogí todo, lo metí en la vajilla y así a la hora de volver pues ya estaba listo para guardar todas las cosas en su lugar. Y nada, termino de sacarlo todo y sigo. A ver, como no tengo mucho tiempo para hacer la comida, me he pasado por Mercadona y he cogido estos tallarines que a mis hijos les encantan. No son nada del otro mundo, simplemente llevan queso, pero aquí son muy queseros. Bueno, pone queso, parmesano y ajo, pero bueno, están muy buenos. Lo que pasa es que te tiene que gustar mucho el queso. El ruido que se escucha de fondo es el robot que anda por aquí debajo. Pues eso, son muy fáciles de preparar, simplemente hay que poner agua a hervir, la cantidad que te pone aquí detrás, y lo pones, vienen los tallarines ya cortaditos, a ver si puedo abrirlo por aquí, que lo abre fácil, este nunca funciona. Bueno, ahora lo abro y os lo enseño. Pues voy a hacer 2 paquetes para que me dé para que coman ellos. Y luego viene como el polvito que se le echa al agua, entonces se diluye y se deja a fuego lento hasta que hasta que se haga la pasta. Y la verdad es que están muy buenos, ya os digo, si os gusta el queso, está muy bueno. Preparación de 8 a 10 minutos. Se pueden hacer en microondas, pero yo nunca los he hecho en el microondas, así que nada. Es una comida rápida para salir del paso cuando no tengo mucho tiempo. Y bueno, hoy es un día que no tengo mucho tiempo, así que le voy a preparar esto y ya está. Y hoy para la rutina de baño voy a usar estas toallitas que las enseñé en el vídeo anterior cuando daba unos truquitos de rutina de limpieza. Bueno, mi rutina en 8 pasos. Os enseñé estas toallitas que yo las tengo para cuando son días así. Siempre me veis hacer la rutina normal, pero cuando hay días que no puedo porque tengo que salir a hacer recados o hacer cosas fuera de casa y no estoy, lo que hago es con una toallita de esta, la hay para cocinas también, la hay para cristales creo que también. Entonces, una toallita, le doy un repasito al váter y al lavamano con otra toallita. Así que vamos allá.
Bueno, entre baño y baño de rutina he ido moviendo los espaguetis para que no se me pegaran con los tallarines y así es como quedan. Ahora ya con el calorcito se terminan de espesar y súper bueno. Los voy a tapar que ya me toca ir a por Javier. Bueno familia, son ya las 1:30, 1:15 como os he dicho, clavado. Me ha dado tiempo a hacerlo todo. He dejado cada uno la ropa en su habitación para que luego se la coloquen cuando lleguen. Y la lavadora le quedan 25 minutos, ponía, para terminar. O sea que me da tiempo a ir a por Javier al cole, cuando vuelva ya habrá terminado y la tiendo. Por cierto, se está poniendo bastante feo. Voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis cómo está el tiempo. Fijaros cómo se está poniendo de negro y feo. Bueno, igual no se aprecia bien. Mirad mis plantas. Yo ahí tenía puesto unos enganches que eran para sujetarlas, para que ellas fueran creciendo. O sea, las dos son trepadoras, la bugambilla y el jazmín. Y los ha arrancado el aire de cuajo. Voy a quitar el dedo porque se desenfoca. Pues los ha arrancado de cuajo, ahí están las marcas. Y mirad cómo están las dos, las pobres. Se están aguantando de los palos estos que tienen de crecimiento. Cuando pare un poco el aire saldré a ver cómo las puedo recolocar para que no se caigan. Pero están fatal, o sea, están que se caen del todo. Y bueno, por aquí ya pasó el robot, ya aspiró la alfombra y todo. Por aquí ya lo tengo todo despejado y recogido. Y la cocina también. Y bueno, los baños ya habéis visto que he hecho la rutina. Por cierto, tengo esto aquí, que me lo ha traído mi cuñado, porque quiere que se lo restaure. Quiere que se lo pinte como este jarrón de aquí, que lo hice yo. Pues quiere que se lo haga en este. Lo que pasa que lleva aquí unas anillas, que esta parte va a ser un poco complicada a la hora de pintar, pero bueno, a ver cómo me apaño para hacerlo. Decidme en comentarios si queréis que os haga un vídeo de cómo lo restauro, uno tipo manualidades, o lo incluyo en un blog de cómo lo restauro y cómo lo cambio. Y os lo grabaré, y si no, pues ya lo enseñaré cuando lo tenga hecho. Y nada familia, pues ya todo despejadito por aquí y listo. Me voy ya a por Javi, como os he dicho. La verdad es que me ha cundido bastante en la mañana, entre que he ido, porque he tenido que coger autobús, ir al centro, ir a las tiendas y bueno, vosotros habéis visto lo que he grabado, pero bueno, entre ir a una y otra pierdo también bastante tiempo. Pero bueno, me ha cundido bastante. Normalmente cuando estoy en casa pues la comida es más elaborada, lleva más tiempo, la rutina la hago más tranquila, pero hoy ha sido en plan zafarrancho. Por eso en el vídeo anterior que os comentaba el tema de las rutinas de limpieza, yo sé que todo el mundo no tiene el mismo tiempo por temas de trabajo, por X motivos, no lo puede dedicar al mismo tiempo, pero
En menos de una hora podemos hacer una rutina súper rápida y dejarnos la casa lista. Si no se puede hacer bien tranquilamente, se hace pues un repasito rápido. Lo importante es no acumular la suciedad porque si no luego es peor. Y si no se puede hacer todo en un día, pues te haces un día, si tienes 2 baños, pues un día haces uno y al día siguiente haces otro, lo vas alternando. Si no puedes ese día hacer el baño, pues le das con la toallita, que son menos de 5 minutos y listo. Que no pudiste aspirar, pues aspiras mañana, no pasa nada, no hay que agobiarse con las rutinas de limpieza, hay que hacerla tranquilamente, pero mantener la casa. Lo importante es mantener para no acumular, de eso se tratan las rutinas de limpieza. Así que, nada, os quería comentar una cosita rápida antes de despedirme, porque llevo un tiempo ya bastante rayada con el tema del canal. Estoy pensando en dejar el canal. Si queréis os hago un vídeo explicando los motivos, pero es una idea que me ronda la cabeza y no sé si al final lo haré o no, pero está en el aire y la verdad es que me da muchísima pena, pero bueno, os lo explicaré en otro vídeo si queréis, pero es una decisión que está ahí un poco en stand-by, así que no sé cómo acabará la cosa. Y nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.